capítulo 6, y vamos a leer todo el Salmo, y cuando lleguemos al versículo número 4, vamos a repetirlo todos juntos, amén. Salmo capítulo 6, y en el 4 lo repetimos todos juntos. Dígame cuando lo tenga en su Biblia, y tenga su Biblia en mano, porque vamos a estar leyendo todo este Salmo. Salmo capítulo 6, dice de esta manera: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Leemos: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos ahora la asistencia de tu Santo Espíritu, su iluminación y guianza para poder aprender y también para predicar. En el nombre de Jesús, Señor, toma todo el control de la predicación y ministranos, porque tenemos necesidad de ti. En Cristo, amén. Quiero leer una vez más el versículo número 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Hermanos, ¿quién de nosotros puede decir sinceramente que le ha ido bien todos los días de su vida y que la vida siempre ha sido color de rosa? Estamos convencidos de que ninguno, ¿verdad? Porque en algún momento u otro, debido a disímiles circunstancias, lo cierto es que hemos pasado por momentos difíciles. Probablemente en este momento estás pasando por un tiempo muy difícil, donde estás preocupado, donde estás resentido, o tienes dolor, o estás angustiado, o estás enfermo, o a lo mejor estás con motivos de alegría y de acciones de gracia. Pero lo cierto es que todos en algún punto de la vida pasamos por crisis. A veces estas tormentas son pequeñas y a veces las tormentas suelen ser mucho mayores, mucho más grandes, mucho más intensas. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, descubrimos que Jesús mismo advirtió que en el mundo tendríamos tribulaciones y tendríamos muchas, pero con muchas aflicciones. La misma parábola donde habla de el necio y el sabio, el que edifica sobre arena y el que edifica sobre roca, deja implícita la realidad de las tormentas de la vida, porque dice que el que edifica sobre roca, cuando crece el río y golpea y da el viento contra ella, la casa permanece. Eso apunta a la realidad de que ser cristiano no significa ser sacado del mundo y apartado de los momentos difíciles. No, tal cosa sería ignorar la realidad de los acontecimientos. Todos enfrentamos crisis en mayor o menor grado. El dolor, el sufrimiento, la angustia no discrimina, porque le toca lo mismo al rico que al pobre, al letrado, al ignorante, y no discrimina en términos de nacionalidad, porque toca la puerta de cada uno de nosotros. Puede golpear a creyentes y puede golpear a no creyentes por igual. Hoy nos sumergimos en el corazón de uno de estos huracanes, de estas tormentas de la vida, tal como lo experimenta el rey David en este salmo que nosotros acabamos de leer. Pues si usted estuvo reflexionando en lo que estaba leyendo, se dará cuenta que en ese momento que está diciendo estas cosas no le estaba yendo al parecer muy bien. De hecho, ya David aquí no era aquel jovencito que se enfrentaba a los gigantes, aquel jovencito que enfrentaba a los osos y que pastoreaba el campo. Ya era un hombre entrado en edad y ya le dolían los huesos, ya tenía temblores, ya el hombre estaba una que otra vez enfermo, porque la vejez trae consigo todas estas cosas y a veces no hay que estar viejo. Miren a mí qué jovencito estoy y ya estoy lleno de dolores también.
Ando ahora con una sacrolumbagia horrible por meterme a cargar unos sacos que no tenía que cargar, gracias a mis 16 gallinas. Pero lo cierto es que pasamos por momentos difíciles. A través del Salmo 6 vemos a un hombre, a un varón que aunque era conforme al corazón de Dios y era un hombre cercano a Dios, no por ello estuvo libre de padecimiento. Este hombre está sufriendo intensamente y cuando meditamos en cada frase podemos darnos cuenta que está sufriendo físicamente, está sufriendo emocionalmente y está sufriendo espiritualmente. Porque estos tres tipos de sufrimiento en algún momento u otro también te atacan. Sufrimos físico, emocional y espiritualmente. Porque ninguno está exento de esto. David no es un superhéroe impasible. De hecho, en la Biblia no existen superhéroes. El único superhéroe que yo encuentro en la Biblia es el Señor Jesucristo. El resto de los hombres, todos estuvieron expuestos a tribulaciones y a momentos fuertes de grandeza y también a debilidades. David es un ser humano quebrantado, pero un hombre que desde el abismo, desde el sufrimiento, desde la angustia, sabe que tiene un Dios que es todopoderoso, sabe que tiene un Dios que no le falla, sabe que tiene un Dios que responde a la oración y sabe que tiene un Dios que va al auxilio de él y por eso, desde lo más profundo de la crisis, él clama y le dice al Señor, como hemos leído en el verso 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y esa es la actitud que Dios quiere ver en ti y en mí cuando pasemos por momentos donde estemos sufriendo física, emocional o espiritualmente. Que tengamos la misma disposición de clamar al cielo y de decirle al Señor sin ningún reparo, Señor, no me des la espalda, Señor, vuelve tu rostro, Señor, mírame, Señor, visita mi aflicción, Señor, contempla lo que estoy pasando. Y como David decir, líbrame, como David decir, sálvame, porque tú eres misericordioso Dios. En medio del sufrimiento, amados hermanos, esa es la actitud que adopta un hijo de Dios. La pregunta fundamental que nos hacemos hoy es, cuando el sufrimiento nos golpea y nos deja sin aliento, ¿cuál debe de ser tu respuesta? ¿Cómo debe de ser la oración del creyente cuando siente el aguijón del dolor pinchándole una y otra vez y afectando su vida física, emocional y espiritual? En medio del sufrimiento de la vida, el creyente debe responder con una oración de confianza radical, anclada en la misericordia soberana de Dios, clamando por liberación y por salvación. Si usted va nuevamente al verso 4, David ha dicho, sálvame, líbrame, y dice, por tu misericordia, porque él reconoce que Dios es ¿qué? Misericordioso, y en su misericordia Dios atiende, visita, asiste a sus hijos que claman a él. Quiero invitarles a considerar tres cosas que son muy importantes. La primera de ellas, y usted ahí tiene su boletín donde puede ir llenando espacios en blanco, y si no lo tiene, no sé si queda, se acabaron, bueno, les debo para la semana que viene. La primera de estas cosas, la realidad ineludible del sufrimiento. El primer paso para una oración auténtica es, amados hermanos, ser honestos delante de Dios. Ser honestos con respecto a nuestra realidad. David no esconde su dolor con un barniz de piedad superficial. Él lo expone tal como es. Y digo esto porque a veces, amados hermanos, estamos pasando por crisis, por momentos difíciles y pretendemos esconderlas de Dios. Nos hemos acostumbrado al humanismo que nos rodea, donde el ser humano continuamente dice, tú puedes por ti mismo, tú eres valiente, el poder está en ti, en tu actitud. Incluso oímos personas que dicen, ten mente positiva. Mira, aquí no se trata de mente positiva ni de mente negativa, porque por mucho que, si tú tienes dolor de cabeza, que tú te digas, no te va a doler, no te va a doler, no te va a doler, si tienes una patología te va a doler de todas formas. Eso es contrario a todas las cosas que nosotros encontramos en las Escrituras. Nosotros tenemos que ser sinceros. No tengas miedo de acercarte con confianza ante el trono de la gracia y exponer delante de Dios tu causa, de hablar con Dios desde lo más profundo de tu alma con sinceridad. Y digo esto porque a veces nos reprimimos y nos limitamos al hablar con Dios.
Si usted se da cuenta, David aquí no tiene esa limitante. Él llega a atreverse a decirle a Dios, vuelve tu rostro hacia mí. Fíjese esto. Si usted analiza esta frase, se dará cuenta que en la mente del rey David probablemente en ese instante existía el concepto de que Dios le había ¿qué? Volteado la cara. En otras palabras, Dios le estaba dando la espalda. Y es que hay una realidad. A veces cuando pasamos por momentos difíciles y oramos y oramos y oramos y clamamos y buscamos y no vemos la respuesta inmediata, la carne, el pensamiento, lo que viene a nuestro corazón es un sentimiento o la idea de que Dios no me está escuchando, o la idea de que Dios me está volteando el rostro, la idea de que Dios no me está atendiendo, lo cual no es cierto, porque lo cierto es que el Señor todo el tiempo escucha nuestra voz. Luego el rey David lo va a expresar también. Él está usando dentro de la poesía un lenguaje para hacer reflexionar a la audiencia que va a leer este salmo, para que entienda que independientemente del momento difícil que estés pasando, tú le puedes decir a Dios, Señor, mírame, Señor, atiéndeme, Señor, vuelve tu rostro hacia mí. ¿Y qué cree usted que hará Dios si usted le ruega esto también? Va a mirar tu necesidad, no porque te ha dado la espalda, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, sino porque somos tú y yo los que a veces no necesariamente le damos la espalda a Dios, sino que no nos atrevemos a venir con nuestra causa ante Dios, confiando en que Él tiene el poder y la autoridad para traer el alivio, la sanidad, la liberación, la salvación o la solución de aquello que nos ha estado afectando. Entonces, el primer punto es, amado hermano, sea sincero con Dios. Sea sincero con Dios. Pasamos en la vida por sufrimiento físico y emocional. David describe una situación que es desesperada. Si usted lee el verso 2 y el 3 conmigo, se dará cuenta de ello. Mire cómo dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Y lo primero que declara que es, ¿estoy qué? Enfermo. Ahora yo te pregunto, ¿eres tú alguien que te enfermas? ¿Vulnerable a la enfermedad? Todos somos vulnerables a la enfermedad. Puede que en este momento estés joven, puede que en este momento no estés enfermo, pero en algún punto de tu vida vas a estar enfermo. Y en algún punto hay enfermedades más simples, pero pueden llegar a enfermedades muchísimas más complejas. Independientemente de cuál sea la enfermedad, la Biblia enseña que clamemos al Padre. En el Nuevo Testamento dice la Escritura, ¿está alguno enfermo? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe sanará al justo. Entonces la solución a los problemas de enfermedad comienzan con la oración, la búsqueda de Dios, la apelación al Dios misericordioso. Ahora es importante tener en cuenta que Dios es soberano y en su soberanía puede decidir dos cosas. Uno, puede decidir sanarte si es su voluntad, porque tiene el poder para hacerlo. Y usted puede orar sin ningún temor, Señor, sáname, Señor, cúrame, porque el Señor manda que se haga tal cosa, bajo su dirección y una subordinación a su voluntad, por supuesto. Y lo otro es que el Señor puede o prolongar tu enfermedad o permitirla o enseñarte a vivir con ella, porque tiene un plan o un propósito mayor, quizás para que seas de testimonio a otro, quizás para que tú no seas un soberbio o un arrogante, porque es la manera que Dios utiliza para bajarte los humos, o quizás pueda ser que para que tú seas un instrumento de gracia. Oh, pastor, pero ¿cómo voy a ser un instrumento de gracia estando enfermo? Sí, lo puede ser, porque tú, pese a tu enfermedad, si permaneces fiel al Señor, confiado en el Señor, descansando en el Señor, orando al Señor, contento con lo que el Señor manda, te convierte en una herramienta poderosa para dar testimonio de lo que Cristo es, de lo que Cristo puede hacer a otro. ¿Cuántas personas no conocemos que han enfermado terriblemente y finalmente han muerto, pero durante el periodo de la convalecencia o en el tránsito de los tratamientos han sido la herramienta de Dios para predicar a otros que están en la misma condición y que de otra manera a lo mejor no hubiera escuchado nunca el Evangelio? Amados hermanos, nosotros aquí en la tierra tenemos un conocimiento limitado de la vida y de las cosas. La Biblia dice que cuando lleguemos al reino de los cielos conoceremos todas las cosas y conoceré como fui conocido.
Y entenderemos el por qué Dios permitió la enfermedad o no. Y el por qué Dios respondió con un sí a mi ruego de sanidad o con un no. O simplemente con la gracia para ayudarnos a enfrentar la enfermedad. Independientemente de eso, lo que nos queda aquí para poder soportar la enfermedad y poder hacerlo en comunión con Dios, no es otra cosa que la herramienta de la oración. Señor, sáname si es tu voluntad. Señor, úsame en medio de esta enfermedad. O simplemente, Señor y Padre nuestro, dame la gracia para poder soportar y honrar tu nombre en medio de la enfermedad. ¿Recuerdan ustedes a Job? Un hombre que terminó en una enfermedad terrible, pero cuando estuvo en el momento más crítico, donde bien él pudo haber dicho, Dios me ha volteado el rostro, Dios ya no me mira, Dios no quiere saber de mí, y aun cuando los mejores amigos todo el tiempo estuvieron ahí hiriéndole, porque estos grandes amigos de Job vinieron para decirle, si tú estás tan enfermo es porque hay un pecado poderoso en tu vida y tú has pecado y eres un soberbio y tú, oye, el hombre está sufriendo y vienen estos todavía a meter el dedo en la llaga. Pero el hombre estaba claro. Y Job llega a decir, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Dios tiene un propósito. Y esta sí trabaja a Dios. Así trabaja a Dios. Y más cuando nosotros sabemos que los que aman a Dios y conforme a su propósito, ¿qué pasa con ellos? Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo le ayudan a bien? Yo no sé. Y es ahí donde tenemos que clamar, como David en medio de la enfermedad, Señor, dame de tu gracia, dame de tu entendimiento. Y clamar, ¿puede Dios hacer el milagro de la sanidad? Claro, claro que lo puede hacer. ¿Hay garantías de 100% de que lo va a hacer en cada persona que clama por un milagro? Esas garantías no las tiene nadie. Eso simplemente uno puede acogerse a la soberana misericordia de Dios. Ahora, mire el versículo número 3, porque en el 2 encontramos el sufrimiento físico. Ahora, aquí encontramos ahora un sufrimiento que es emocional. Mi alma también está muy, ¿qué? Turbada. Porque los problemas de la vida, la enfermedad o lo que sea, generalmente, ¿qué produce en el ser humano? Perturbación. ¿Y la perturbación a qué nos lleva? A la desesperación, a la amargura, nos puede llevar a la desesperanza, e incluso en algunos casos puede conducir hasta la apostasía o a la blasfemia, de no ser atendidas y de no ser ministradas conforme a la palabra de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, de no ser asistidas por la oración que viene ante el Padre y le dice, Señor, toma el control de esta situación, de no ser evacuada adecuadamente. ¿Por qué digo que la gente puede terminar, por ejemplo, en su turbación, cometiendo actos de apostasía y blasfemia? La misma parábola del sembrador enseña de que la semilla que cae entre espinos, cuando crecen las otras plantas, la ahogan y la planta se seca. Conocemos de personas que, por ejemplo, caen en una enfermedad, su alma se perturba, por poner un ejemplo de enfermedad, y claman a Dios, pero no claman en espera, no claman acogiéndose a la voluntad divina, claman desde la carne y no desde la comunión con el Espíritu. Y como no tienen respuesta inmediata, enseguida, y está débil en la fe, Satanás, que no es tonto ni perezoso, ahí enseguida le manda a alguien que le dice, mira, yo conozco a una viejita que si tú le llevas esto, aquello y lo otro, te hace un trabajo que te ayuda a quitarte la enfermedad. Y ahí te sugiere el brujo y tú dices, clamé a Dios y no me respondió, me voy al brujo. Pastor, un cristiano no hace eso. Definitivamente, un cristiano no hace eso. Pero el hombre, cuando está turbado en el corazón y lleno de desesperanza,
acuda a cualquier cosa. ¿Recuerdan ustedes el rey Saúl? ¿Qué pasó con él? Llegó a un grado tan bajo en su turbación y en su perturbación que termina consultando a un espiritista para buscar dirección con respecto a algo en la vida, aun cuando Dios había decidido no hablarle ni por Urim, ni por Tumim, ni por los sacerdotes, ni por profetas. Hay que tener cuidado cuando el alma se encuentra perturbada. La perturbación produce amargura, puede producir incluso desequilibrios emocionales. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida estuvo así de perturbado y encontramos la solución exclusivamente en Cristo, porque cuando Cristo llega al corazón libera al alma de todas estas cosas. Entonces la solución a los problemas emocionales o a las perturbaciones emocionales también se encuentra en Cristo. Y no tengas miedo de clamar al Señor con sinceridad de corazón. Fíjese, en el verso 4 vimos que David le llega a decir a Dios, vuélvete. Pero mire aquí en el verso 3, ¿hasta cuándo? Como diciendo, ¿hasta cuándo me vas a tener así enfermo? ¿Y hasta cuándo me vas a tener así perturbado? Y es que hay una realidad, las perturbaciones emocionales y espirituales nos llevan al reclamo. Esto es como cuando nosotros le decimos a Dios, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me ocurrió? ¿Por qué habiendo tanta gente perversa se mueren los buenos? Son interrogantes que tenemos. Puede que tú y yo en algún momento hasta nos hemos enojado con Dios y le hemos dicho, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo me va a estar pasando esto? ¿Cuándo le vas a poner fin a mi sufrimiento? ¿Sabe que esto pudiera verse como una insolencia de parte del rey David? Qué hombre tan insolente que se atreve a decirle a Dios, ¿hasta cuándo? Porque al final, ¿quién es el hombre para ponerle límites a Dios y ponerle reclamos? No es nadie. Sin embargo, en estas palabras yo lo que encuentro es a un hombre que tiene intimidad con su Padre Dios. Un hombre que es sincero con Dios. Un hombre que no tiene temor. El domingo pasado yo le hablaba de un hermano que le decía, Señor, tenemos que hablar. Y aquí es donde vemos la grandeza de nuestro Dios, que comprende tu necesidad, comprende tu angustia, comprende tus miserias espirituales, comprende tu enojo también. Y te invita a la relación íntima y a la confianza por medio de la oración. Luego más adelante el rey David va a decir a partir de los versículos 8 al 10 que ese Dios le escuchó. Entonces volvió el rostro hacia él. Entonces, de alguna manera, que el texto no lo explica, pero en su relación íntima seguro que así ocurrió, tenemos a un Dios que le dijo a David, ¿hasta cuándo? Hasta aquí, o por esto, o por aquello, o por lo otro, porque nuestro Dios no es mudo, porque nuestro Dios se comunica con nosotros, pero se comunica con nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. ¿Dónde evacuar las perturbaciones emocionales de la vida? En Dios. Él es el mejor psiquiatra, Él es el mejor psicólogo, Él es el mejor consejero, Él es el mejor pastor. Habían cosas que estaban inquietando al rey David. Esta es una situación desesperante. Mira el verso 6 al 7. David le dice aquí a Dios, me he consumido a fuerza de gemir. ¿Sea qué? Se ha engarrotado el hombre. ¿Gemir qué es? Llorar. Toda la noche inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Probablemente de dolores, probablemente de desesperación, probablemente por tristeza. Quizás se sentía solo, yo no lo sé. Lo que sí dice el texto es que el hombre lloraba mucho. Mis ojos están gastados ¿de qué? Hermano, yo no sé usted, pero ¿usted ve al hombre aquí feliz o lo ve en un estado de sufrimiento?
Mis ojos están gastados en sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Nosotros en español y en nuestra cultura diríamos, nos han caído los años, ¿verdad? Cuando alguien lo vemos y es de la edad de uno y está más gastado que uno, que decimos, como le han caído los años ahí a fulano. Eso es lo que está pasando al hombre. Porque, hermanos, cuando entramos en condiciones de sufrimientos extremos, ¿nos consumimos? Porque el sufrimiento consume. Está enfermo, sus huesos tiemblan y pasan la noche en un mar de lágrimas. La vejez y los enemigos lo acosan, su alma está turbada. Una palabra que significa confundida, agitada, incapaz de encontrar descanso. El hombre está perturbado. Hermanos, no pretendamos que estamos bien cuando no lo estamos. La Biblia nos enseña que el dolor es real en este mundo caído. La Biblia valora la honestidad y la relación personal del cristiano con Dios, lo cual nos permite llevar a nuestro cuerpo dolorido y nuestro corazón quebrantado directamente a sus pies a la hora que sea, porque nuestro Dios trabaja 24/7. Vuelvo a citar el Salmo: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dice en la Biblia, la oración no es un ejercicio de estoicismo, sino de vulnerabilidad. No debe de tener miedo usted en acercarse a Dios y decir: Señor, me siento vulnerable. Reconozca su debilidad, humíllese ante su Dios, clame a Él porque Él es misericordioso. Ahora también tenemos el sufrimiento espiritual en el verso 3. Quizás lo más profundo sea su turbación espiritual. Él dice: ¿hasta cuándo? Y esta frase no es una queja impaciente, sino el grito de un alma que anhela la intervención divina. El mismo anhelo que debe de estar en tu corazón cuando espiritualmente te sientas perturbado. El mismo anhelo por la intervención de Dios, porque cuando Dios interviene las cosas cambian radicalmente. Porque cuando Dios interviene las cosas no quedan igual, porque cuando Dios interviene lo imposible se hace posible. Así que si tu alma se encuentra perturbada y espiritualmente en este momento o lo ha estado o va a estar, acuérdate de venir delante de Dios y poner a sus pies toda esa carga en oración. Amados hermanos, es la tensión entre la realidad de un Dios todopoderoso y la realidad de un dolor persistente. Es una pregunta que resuena este pasaje a lo largo de la Escritura. ¿Hasta cuándo? El profeta Habacuc clamó algo similar en el capítulo 1, verso 2, cuando dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo? No te dé miedo de intimar con tu Dios y decirle también hasta cuándo, con respeto, con subordinación a su voluntad. La realidad es que a veces la respuesta de Dios tarda, y esa espera es parte de la prueba de nuestra fe. No olvide nunca que la Biblia dice que nunca seremos probados más allá de lo que no seamos capaces de soportar. Lo cual significa que usted al final es más fuerte que toda prueba, no por usted, sino por la gracia de Dios que opera en usted. Y toda prueba entonces puede ser superada por medio de la oración. Y en la oración modelo que dice Jesús: líbranos de todo mal. La segunda cosa en la cual quiero meditar hoy es en la actitud de confianza radical que hay que tener en Dios. Porque la confianza que tenía David en su Padre Dios era radical. Igual que la de Jesús, igual que la de los apóstoles, igual a la de todo creyente fiel. Frente a esta realidad sombría, la respuesta de David no es
la desesperación sin esperanza. Al contrario, es la confianza radical. Por eso le dice, ¿hasta cuándo? Por eso le dice en el verso 4, vuelve tu rostro hacia mí. Y aquí es donde el creyente es confrontado con las demandas bíblicas de la fe. Hay que aprender a confiar en la soberanía de Dios. David confiaba en la soberanía de Dios. ¿Qué significa en la soberanía? En su gobierno, en su poder, en su autoridad, en su señorío sobre cielo, tierra, mar y de todo cuanto existe. En su señorío sobre todo ser humano y sobre toda entidad espiritual. Y lo vemos manifestado en la persona de Cristo. ¿No sanó Cristo a lunáticos? Lo cual indica que Él tiene el poder sobre los problemas emocionales. ¿No sanó Cristo a enfermos graves como leprosos y cosas por el estilo? Lo cual indica que Él tiene el poder para traer sanidad. De hecho, no resucitó muertos, lo cual indica que tiene poder aún sobre la misma muerte. Y no restauró vidas marcadas por el pecado y por problemas espirituales. Cuando retomemos la predicación de Juan, en el capítulo 8, vamos a ver que le dice a aquella mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Al publicano le dijo, sígueme, a Mateo. A Zaqueo, que le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Por eso, mis hermanos, hay que tener una confianza radical. Y aquí es donde el creyente es confrontado con las demandas bíblicas de la fe. Mira el versículo 1. Mira lo que dice David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Él está consciente de que Dios tiene poder para esto. Recordemos que la ley de Moisés en el pacto establecía que habían bendiciones para los que obedecían a la palabra de Dios y maldiciones para los que desobedecían. Eso había llevado a muchos judíos a desarrollar el concepto de que si usted estaba enfermo o pasando por tribulaciones es porque la ira o el juicio de Dios estaba sobre ti, que era el juicio que emitieron los amigos de Job contra Job. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es posible, hay ocasiones en que esto ocurre. Sin embargo, hay otros momentos en los cuales los momentos de crisis son el resultado de la obra permisiva de Dios para un propósito suyo de Él, como fue el caso de Job, como fue el caso de José, quien fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado, después llevado de aquí para allá, y cada vez que las cosas iban un poquito mejor se volvían a poner peores. Sin embargo, ¿era por qué? Porque Dios simplemente lo quería poner de segundo del faraón para salvar al pueblo. Y cuando muere su padre y sus hermanos están preocupados pensando, ahora va a tomar venganza, ¿qué es lo que él le dice? No, Dios me ha traído hasta aquí para ser de bendición a nosotros, a todos ustedes. Amados hermanos, Jehová, no me reprendas en tu enojo, dice David. David entiende que Dios está en control absoluto. El sufrimiento no es un accidente cósmico. El sufrimiento está bajo la mano soberana de Dios y está controlado por Dios. Como cristianos bautistas, creemos firmemente en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y quizás usted diga, pero pastor, todos los cristianos creen en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Sí, todos lo proclaman como un dogma de fe, pero ¿realmente lo creen? Porque creerlo no es saberlo y repetirlo. Creerlo es tener la capacidad de seguir conduciéndote conforme al credo en el momento crítico. ¿Y cuánta gente no conocemos que cuando las cosas se ponen feas, quieren coaccionar a Dios, quieren obligar a Dios, quieren someter a Dios? Y encontramos a personas incluso dándole órdenes a Dios o reclamándole a Dios, o manipulando, como si Dios pudiera ser manipulado. Esto no significa que Dios quiera nuestro sufrimiento por el mero hecho de hacernos daño,
sino que lo permite y lo usa con propósitos que son eternos, con propósitos que incluso pueden ser redentores. La palabra ira en este versículo y enojo no se refiere a un arrebato del mal genio divino, se refiere a la santa justicia de Dios contra el pecado. David pide que si bien puede haber disciplina, que ésta sea mitigada por la gracia. Porque Dios es lento para la ira. ¿Y qué? Y grande en misericordia. En otras palabras, Él está diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Recuerde que el que se humille será ensalzado. Y en los momentos del sufrimiento, en vez de soberbecernos, si nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios y apelamos a su misericordia y a su carácter misericordioso, créanme que la misericordia de Dios será realidad en su vida. Lo segundo a considerar es que hay que tener confianza en la misericordia de Dios. El verso 2 dice: ten misericordia de mí. Y en el verso 4 también leemos algo parecido. Después que le dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame, dice: sálvame por tu misericordia. Aquí llegamos al núcleo del texto principal de hoy. David no apela a sus propios méritos ni a su justicia. O sea que él no le está diciendo a Dios: sálvame, libérame, ven en mi auxilio, vuelve tu rostro hacia mí, porque yo he sido conforme a tu corazón, porque yo derroté a Goliat, porque yo he reinado sobre Israel, porque yo he logrado aquí y allá. En otras palabras, David está consciente que sus méritos no cuentan. Y esta es la actitud que debemos de tener, y debemos tener cuidado, porque a veces nosotros mismos, cegados por el dolor, la carne toma el control y llegamos a decirle a Dios: yo que he sido tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Y yo no dudo que usted ha sido bueno, y qué bueno que usted ha sido bueno, y qué bueno que usted tenga buenas obras, pero las cosas con Dios no se tratan así, no funcionan de esa manera. Porque si eso hubiera sido así, en la Biblia hay gente que ha sido mucho mejor que usted que yo. Y tuvieron grandes padecimientos. Pablo mismo dice: tengo un aguijón en mi carne. Le he pedido a Dios que me lo quite y me ha dicho: bástate mi gracia. Algunos comentaristas dicen que esto era que probablemente que él tenía serios padecimientos de la vista. Hay un historiador del siglo I que dice que Pablo era chiquito, con las piernas zambas, pelón, y que le supuraban los ojos, pus por los ojos, que tenía aspecto desagradable. Y ruega, y Dios dice: bástate mi gracia. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿verdad que usted y yo hemos superado a Pablo en todo en la vida cristiana? Estoy siendo sarcástico. No lo hemos superado. Yo no creo que ningún pastor en el tiempo moderno, aún cuando tenga una mega church, haya superado nunca al apóstol Pablo. Hermano, ustedes se imaginan a Pablo en estos tiempos con carro, avión, helicóptero y todas estas cosas. Si este hombre en aquel tiempo, que era todo a pie, se recorrió toda aquella zona, el Asia Menor, llegó hasta España, pasó por... ¿Cómo hubiera sido este hombre con un carro Ford del año 90? Yo no me imagino a Pablo en Mercedes-Benz, ¿Cuánto hubiera hecho? Y a este hombre que era así, no se atreve a decirle, fíjese, él sí ruega, pero cuando narra su ruego por el sufrimiento, cuenta la respuesta de Dios: bástate mi gracia. Y no vemos por parte de Pablo un reclamo diciendo: yo que te he plantado tantas iglesias, que he hecho aquí y allá, que he escrito no sé cuántas cartas,
Ahora fíjese esto, este sufrimiento, y él en otra ocasión ha dicho, he estado en peligro de muerte, he estado en cama con fiebre. Hermano, y esto no lo detuvo para escribir. ¿En qué tiempo este hombre viajaba, predicaba, escribía, recibía a la gente? Yo creo que por eso Dios lo tuvo que meter preso, para que pudiera, ¿qué?, escribir. Entonces fíjese, una prisión es algo, humanamente, desde la perspectiva humana, es algo agradable y bueno o desagradable y malo. Desde el punto de vista que es malo. Sin embargo, de Dios no haber metido a Pablo preso, haber permitido que fuera preso, probablemente no tuviéramos ni Filipenses, ni Efesios, ni alguna de sus epístolas. Yo me imagino a Dios diciendo, vamos a trancarlo un poquito para que el hombre escriba lo que yo quiero. Claro, lo pudo haber hecho de otra manera, pero Dios es soberano y ¿quién lo puede cuestionar? Y el ejemplo de Pablo es el que vemos ahora en David, un hombre que llega con confianza y le dice a Dios, ten misericordia. Porque sabe que solo en Dios está la misericordia. Y la misericordia de Dios se manifiesta de distintas maneras. Repito, dando solución al problema. Puede ser que alargándolo para darte un otro tipo de lección. Lo que yo sí estoy convencido es que en cada situación Dios siempre deja enseñanzas positivas. Y que el que se humilla delante de Dios y se acoge a la misericordia de Dios, experimenta la misericordia de Dios. Sálvame por tu misericordia. Nuestra oración en el sufrimiento debe de estar saturada de peticiones basadas en la misericordia de Dios, no en nuestros derechos, porque en realidad derechos delante de Dios, yo no creo que tengamos muchos. Acudimos al trono de la gracia sabiendo que somos indignos, pero que Él es compasivo. El apóstol Pablo nos recuerda esta fuente de ayuda. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dice el apóstol Pablo, pero en realidad no se sabe quién escribió Hebreos. Algunos se lo atribuyen a Pablo. La tercera y última cosa en la que quiero que meditemos tiene que ver con el clamor específico y persuasivo. La oración de David es urgente, pero a la vez es específica. Esta es una súplica por la presencia manifiesta de Dios. En medio del dolor, David siente la distancia de Dios. Sabe que si Dios se vuelve o mira hacia él con fervor, la situación va a cambiar. Él lo sabe. Y en nuestra vida de oración, cuando nos sintamos solos y abandonados por el dolor, oremos pidiendo la presencia sensible del Señor. A veces nos sentimos solos en los sufrimientos, sobre todo los más ancianos, porque el hijo y la hija tienen que trabajar, porque el esposo o la esposa ya no está porque falleció. Y en especial en días de celebraciones, donde la costumbre era estar juntos como familia, la soledad toma el control. Se hace realidad, se hace presente y puede terminar afectando el corazón. Pero es ahí donde el alma cristiana eleva su pensamiento y recuerda que no está solo porque su Padre Dios le acompaña todos los días de la vida. Porque el hijo y la hija tienen que salir, pero Dios no sale. El esposo o la esposa se ausenta por causa de la muerte, pero Dios queda. El dolor se hace realidad, pero el consuelo de Dios también. Y todas estas bendiciones y toda esta presencia de Dios se hace más palpable y experiencial cuando nosotros nos acercamos a la oración. Cuando tenemos la convicción de que Dios puede hacer los cambios. Si David no hubiera tenido esta convicción, no hubiera clamado en el verso 4, libra mi alma. Porque David tiene la convicción de que Dios tiene un poder que es liberador. ¿Y cómo se manifiesta el poder liberador de Dios en los hombres? A través de Jesucristo. Porque la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Recuerde que esta gente, aunque no vieron a Jesús, sí miraban al futuro en base a las promesas y a la revelación divina. Porque cuando Cristo llega, cuando Cristo responde, cuando Cristo actúa, la liberación se hace realidad. Liberar significa aquí rescatar, salvar del peligro. En otras palabras, David le está diciendo: sálvame del peligro en que me ha metido la enfermedad. Sálvame del peligro en que me ha metido la vejez. Sálvame del peligro en el que estoy por estar perturbada mi alma. Porque cuando tu alma está perturbada, empiezas a estar en riesgo. La amargura puede hacerse presente, la apostasía, todo lo que dijimos. Y es ahí donde uno tiene que redoblar la oración. Y solo vas a poder clamar cuando tienes la convicción de que Dios tiene el poder de liberación. El poder de desatar el poder de las tinieblas. Tiene el poder de desatar, de liberar del poder de la enfermedad. En la Biblia lo vemos. Echó fuera demonios, sanó enfermos, etcétera, etcétera. Ahora te pregunto, ¿el Dios de aquella gente es distinto al Dios tuyo y mío? La respuesta es un no, porque Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no es menos poderoso hoy que ayer, ni lo será menos que mañana, ni más tampoco, porque Dios es perfecto. ¿Qué significa eso? Que así como los antiguos clamaron y fueron liberados, tú puedes clamar y ciertamente Dios en su voluntad y en su sabiduría y conforme a sus designios operará liberación. Puede que tengas una enfermedad y Dios decida no liberarte físicamente, pero decide liberar tu alma al conducirte a centrarte en Dios y no en el dolor. En el testimonio y no en el dolor. Porque cuando una persona está en riesgo para la vida y aún así se mantiene gozosa, se mantiene predicando, confiada en el Señor y no se ha dejado perturbar por el sufrimiento, esa persona no vive esclava de su sufrimiento. Porque Cristo ya le hizo libre de todo eso. Entonces la libertad no es necesariamente ausencia de la enfermedad. Hay personas que están sanos, emocionalmente vamos a decir que bien, pero espiritualmente esclavos del pecado. ¿Y de qué sirve? De nada. Esta es una petición de intervención activa. David no solo quiere sentirse mejor, él quiere ser rescatado de la situación opresiva que está viviendo. Y en el verso 4 también dice, sálvame. La salvación aquí es integral, física, emocional, espiritual. A la luz de la Biblia creemos en la salvación eterna por la gracia mediante la fe. Pero esa es la salvación desde el punto de vista salvífico. Pero esta palabra aquí, sálvame, no es sálvame del pecado y de la muerte eterna y del infierno. No, de eso ya uno es salvo cuando cree en Cristo. Este sálvame es libérame, sácame de el padecimiento, en este caso de mi perturbación, de mi dolor, de mi llanto, de mi tristeza. Porque ve a Dios en la fuente de salvación en todas las áreas de la vida. Porque Dios no solo salva de la muerte y del infierno. Dios puede salvar de todo lo demás. También creemos en la salvación diaria, en el rescate de las guerras, de las angustias del presente. Pero todo esto viene cuando el creyente viene y clama al Señor y ruega con la convicción de que su Dios misericordioso, todopoderoso, libertador y salvador va a obrar en su vida. El Salmo 6 termina con una nota de victoria. Mira el versos 8 al 10. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Qué era lo que estaba
provocando en él los hacedores de iniquidad, ese sufrimiento, perturbación, enfermedad, etcétera, etcétera. Dice, apártense de mí. Y la pregunta es, ¿por qué dice él, apártense de mí? Porque dice, ha recibido Jehová mi oración. Él está convencido de que Dios escucha la oración. Y si Dios escuchó la oración, y Dios para él es Salvador, liberador y misericordioso, entonces significa que él está confiando en el poder liberador, salvador y misericordioso de Dios, y por tanto, esto que le ha estado perturbando está a punto de desaparecer. Te pregunto, ¿confías tú en que Dios escucha tu oración? Si tienes dudas o problemas de incredulidad que también puede afectar tu vida y puede llegar en cualquier momento, entonces es tiempo de poner en orden las cosas y pedirle al Señor, aumenta mi fe. ¿Por qué le dice, apártate? Mira la declaración del verso 10. Se avergonzarán y se turbarán muchos mis enemigos. O sea, ¿qué está diciendo él? Ellos son los que... Yo voy a quedar sanado, liberado, pero ellos sí van a quedar turbados. ¿Y por qué van a quedar turbados? ¿Por qué van a terminar fracasados? Bueno, se volverán y serán avergonzados de repente. No porque Él los va a avergonzar ni destruir, sino porque Dios, al responder su oración, frustrará los planes de los aquellos que hasta ahora estaban queriendo destruirle, poniéndole fin al sufrimiento. Entonces, mis amados hermanos, esto se me parece mucho a Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y la manera en que podemos enfrentar las crisis y los sufrimientos es por medio de la oración. Su fe va más allá de la tormenta presente y se ancla en la fidelidad eterna de Dios. La vida de oración del cristiano sufriente debe reflejar esta progresión: honestidad brutal sobre el dolor, confianza radical en la soberanía y misericordia de Dios y un clamor específico por su intervención. Por tanto, hermano, sea auténtico, use el lenguaje de la Biblia para expresar su dolor, no lo endulce. 2, sea doctrinalmente sólido. Base sus peticiones en el carácter de Dios, su misericordia, su soberanía, su poder, su autoridad, no en tus méritos. Y 3, sé específico y persistente. Clama, ruega, pida, use los imperativos de David: vuélvete, líbrame, sálvame. Que podamos, como David, llevar nuestros quebrantos a los pies de Cristo, sabiendo que Él escucha y que por su inmensa misericordia Él nos salvará, nos librará, nos cuidará o nos otorgará la gracia para subsistir. Recuerde que Jesucristo, ese en el cual usted ha creído como Señor y Salvador, le está acompañando todos los días hasta el fin del mundo. Está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por ti, abogando por ti y por mí, como el mediador que es entre Dios y los hombres, para también presentar ante el trono de la gracia tu causa y mi causa, tu sufrimiento y mi sufrimiento. Por eso lo mejor es siempre acudir a Jesús. Que el Señor le bendiga ricamente, y puesto de pie cantamos una última alabanza y quedamos despedidos. Vamos antes a orar. Padre amado de misericordia, gracias te damos por la bendición de escuchar tu palabra. Te suplicamos desde lo más profundo de nuestra alma que en los momentos de angustia y de tribulación podamos ser creyentes auténticos, que usen su propio lenguaje. Podamos ser cristianos sólidos, que se atreven a pedir delante de ti y a clamar buscando la misericordia y la liberación. Que podamos ser específicos y que nuestra fe nunca falte y que sea aumentada para confiar en ti, que eres el Dios de la misericordia y el Dios liberador. Si alguno de mis hermanos está pasando por tribulación o angustia, ayúdale. Si alguno de mis hermanos está pasando por momentos difíciles, que puedan volverse a ti en oración
y en tu misericordia ampáranos para que en todo tiempo busquemos tu rostro. En Jesucristo. Amén.